Hola, buenas tardes, bienvenido a un nuevo vídeo sobre trastornos del neurodesarrollo. En el día de hoy nos vamos a centrar en el TDA y en el diagnóstico. Es decir, qué tenemos que tener en cuenta para saber si estamos ante un caso de TDA o no. Hoy lo que vamos a ver son los criterios diagnósticos que podemos encontrar en el DSM-5, el manual psiquiátrico en el que nos basamos la mayoría de los psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, para hacer los diagnósticos de estos trastornos. En el día de hoy vamos a ver la inatención. ¿Qué criterios tienen que estar presentes para poder estar hablando de un niño o una niña con trastornos por déficit de atención e hiperactividad? Tener en cuenta que para poder comenzar o para tener sospecha de este trastorno, de todos estos criterios de inatención tienen que estar al menos presentes 6 de ellos. El primero en el que vamos a hablar es el siguiente. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido comete errores en las tareas escolares o en el trabajo o durante otra actividad. Es el típico niño o la típica niña que está haciendo alguna actividad y que de repente, aunque nosotros sabemos que sabe hacerlo, por un despiste, por estar en otra cosa, comete errores. Es decir, comete errores debido a las dificultades de atención o a fallas específicas en su atención. Número 2, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Este criterio se basa en lo que en neuropsicología se llama el control inhibitorio. El control inhibitorio es una función ejecutiva que nos permite inhibir distracciones o inhibir estímulos que no son necesarios para la tarea que estamos realizando. Es decir, un niño en una clase puede estar atendiendo a la maestra, pero de repente hay otro estímulo más atractivo para él y su atención se dirige hacia ese otro estímulo, por lo que la atención que estaba dirigiendo a la maestra ya no está. Y entonces ahí vienen las dificultades. Entonces les cuesta mantener la atención durante un tiempo determinado. Se distraen con facilidad. El criterio número 3 que vamos a ver es el siguiente. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, están trabajando, están viendo la tele, están haciendo cualquier actividad y se les llama. Juan, ven para acá. Pedro, ven para acá. Ana, ven para acá. O se le da una instrucción y parece como si no escuchara. Realmente sí escuchan. ¿Dónde está la dificultad? Igualmente, la atención está focalizada en un estímulo determinado y el estímulo auditivo, que es nuestra instrucción, nuestra llamada de atención, no surte efecto necesario para cambiar de estímulo. Aquí estaríamos hablando de dificultades en flexibilidad cognitiva, dificultad para cambiar de un estímulo a otro, de un foco atencional a otro. Entonces, esto ocasiona que en ocasiones parezca que el niño no nos está escuchando. En el número 4, con frecuencia no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o los deberes. Aquí la dificultad reside en que cuando le damos una serie de instrucciones encadenadas o 2, 3 instrucciones, por lo general hacen la primera, hacen la última, hacen alguna, pero no siguen toda la secuencia. En el colegio la dificultad principal está en que cuando como maestros damos una instrucción o una explicación simple o compleja de una actividad, estos niños por esta dificultad de atención no llegan a procesarla del todo. Sí escuchan, sí entienden, pero su atención no les permite encadenar cada una de las acciones, por lo que a veces se quedan en el principio de la actividad o tienen que preguntar con frecuencia o no preguntan y se quedan con la actividad sin hacer, etc. Entonces, dificultad para seguir instrucciones, tanto en el colegio como en casa como en otros contextos. En el número 5 nos encontramos, con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas o actividades. Esto se ve reflejado en dificultad a veces para organizar la habitación, dificultades para organizar el trabajo, cómo empezar a trabajar, por qué actividad tengo que empezar, el orden, la limpieza personal, etc. Dificultades para organizar tareas escolares, tareas de casa. 6. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Son niños que anticipan las dificultades con las que se van a presentar
y rehuyen o rechazan cierto tipo de actividades. Por ejemplo, un niño que presente déficit de atención y que sepa que se le dificulta, por ejemplo, realizar algún tipo de operación ante la presentación de la tarea o ante la presentación de ese día, un examen, empieza a presentar ese rechazo. En ocasiones se pueden presentar incluso sintomatologías relacionadas con ansiedad y demás por esa misma dificultad para afrontar estas nuevas tareas. En el número 7, con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. En el colegio, niños que con frecuencia pierden lápices, rotuladores, bolis, borradores. En casa, pierde con facilidad juguetes y demás. Pierden con frecuencia objetos personales, incluso a veces chaquetas de ropa, abrigos y demás. 8. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Está relacionado al que hablamos anteriormente, ante un estímulo que no es relevante para la mayoría de los niños o la mayoría de las personas, ese estímulo es muy atractivo para este niño y lo distrae con facilidad. Por ejemplo, estamos en la clase, estamos trabajando y de repente se le cae a un niño un lápiz. Ese estímulo es suficiente para distraer y para cambiar el foco atencional hacia ese lápiz. Por lo tanto, la actividad que estemos haciendo, la explicación del maestro o de la maestra pasa a un segundo plano. 9. Con frecuencia olvidan las cosas, olvidan las actividades cotidianas, perdón. Está relacionado con la organización. Olvidar apuntar cosas en la agenda, olvidar hacer los deberes, olvidar que tenía que comprar una cartulina y me avisa como papá a la última hora del día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son los criterios, recordar que se tienen que presentar al menos 6 y que siempre son circunstanciales, es decir, tenemos que hacer un análisis de todas las características del funcionamiento cognitivo del niño, neuropsicológico, para poder decir que tenemos o estamos ante un niño con déficit de atención o una niña con déficit de atención. Pero pues les hago este vídeo para intentar clarificar un poquito. Si tienes dudas, si tu hijo o tu hija presenta alguna de estas características y quieres que te la resuelva, pues ponte en contacto conmigo en las redes sociales y la resolveremos. Muchas gracias, hasta luego.